Hola querido hermano, querida hermana, hoy quiero hablarte desde el corazón, porque sé, como yo, tú también amas al Señor y deseas agradarle con todo lo que haces, especialmente cuando le adoras. La alabanza es una de las cosas más hermosas que podemos ofrecerle a Dios. Ese momento en el que el alma se abre, la voz se eleva y el corazón se llena de gratitud. Pero también es uno de los lugares donde más fácilmente podemos desviarnos y sin darnos cuenta. Vivimos en un tiempo donde todo se mide por resultados, por números, por emociones o reacciones del público, y a veces sin querer ese espíritu del mundo entra también en la iglesia y empezamos a preguntar, ¿les gustará esta canción? ¿Esto emocionará a la gente? Pero, ¿qué pasaría si volviéramos a preguntar, Señor, ¿te agrada a ti? Hoy quiero invitarte a mirar juntos el corazón de la adoración. No para señalar errores ni crucificar a nadie, sino para descubrir la belleza de alabar a Dios por quien Él es y no por lo que produce en nosotros, porque la verdadera alabanza no busca aplausos en la tierra, sino una sonrisa en el cielo. Así que respira profundo y deja que el ruido del mundo se apague y por un momento acompáñame y vamos a reflexionar sobre lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Por eso hoy quiero invitarte a reflexionar en tres puntos fundamentales. El primero, la naturaleza de la verdadera alabanza. El segundo, el peligro del pragmatismo. Y la tercera, llamada a volver a la santidad en el culto. Muy bien, vamos a empezar por el primer punto. La alabanza verdadera nace de la verdad y no del éxito. Cuando hablamos de alabanza, muchas veces pensamos en canciones, en música, en emoción, pero en la escritura la alabanza es mucho más que eso. Es una respuesta del corazón humano a la revelación de Dios. No comienza en el escenario, ni en un instrumento, ni en un sentimiento. Comienza en la verdad. El Salmo 29:2 dice, Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Este versículo revela dos cosas importantes. Primero, que la alabanza no se basa en nuestros gustos, sino en la gloria debida a su nombre. Y segundo, que la adoración solo es verdadera cuando se realiza en la hermosura de la santidad, es decir, conforme al carácter y la voluntad de Dios. Dios no se agrada de una adoración que busca efectos, sino una que busca verdad. No se trata de cómo se siente el hombre, sino de cómo se honra al Señor. En un tiempo donde todo se mide por impacto, éxito y popularidad, la palabra de Dios nos llama a poner la verdad por encima del resultado. En Juan 4:23 y 24, Jesús dijo a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Observa cómo Jesús no le habló de un lugar, ni de un método, ni de una forma. Le habló de una actitud interior, espíritu y verdad. Adorar en espíritu significa hacerlo desde el corazón renacido, dirigido por el Espíritu Santo. Adorar en verdad significa hacerlo según la revelación de las Escrituras. Uno sin el otro produce distorsión. Eso está muy claro. Si tenemos verdad sin espíritu, hay frialdad. Y si tenemos espíritu sin verdad, hay desorden. Pero cuando el espíritu y la verdad se unen, hay adoración que agrada a Dios. Y aquí está el problema del pragmatismo. El pragmatismo no pregunta si algo es verdadero, pregunta si funciona. El culto pragmático no pregunta, ¿agradará esto a Dios? Sino, ¿cómo reaccionará la gente? Y cuando la gente se vuelve el centro, Dios queda a un lado. Pero la alabanza verdadera nunca nació para agradar a las multitudes, nunca para la gente. Surge del corazón que ha visto la gloria de Dios y no puede callar. Esa es la respuesta natural de una alma que ha sido redimida, como Isaías en el templo cuando vio al Señor.
alto y sublime. No cantó una canción popular, sino que se postró diciendo, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Esa es la razón de la adoración. No una melodía, sino una revelación. El hombre no canta para ser visto, sino porque ha sido transformado. Cuando el corazón ve a Dios tal como es, no necesita motivación externa. Surge la adoración como un río imparable. El éxito puede medirse en cifras, pero verdad solo se mide en fidelidad. El mundo admira los resultados, pero Dios mira la obediencia. En el culto verdadero, lo importante no es la cantidad de voces, sino la calidad del corazón. Puedes tener miles de personas cantando y ninguna adoración verdadera. O puedes tener un solo creyente en silencio y el cielo entero se une a él. Por eso, la adoración debe de nacer de conocer quién es Dios, qué ha hecho y qué ha dicho en su palabra. Cuando el canto se despega de la doctrina, se vuelve emoción vacía. Pero cuando canta la verdad, el alma se eleva con el significado y el cielo se alegra con pureza. No dejes que tu adoración sea el eco de una melodía popular. Haz que sea el grito agradecido de un corazón que ha conocido a Dios. Porque la alabanza no nace del éxito ni de la multitud. Nace de la verdad que ha conquistado el corazón. Muy bien, hermanos, vamos al punto número 2. El pragmatismo destruye la pureza de la adoración. El pragmatismo es una de las corrientes más sutiles que han penetrado dentro de la iglesia moderna. No llega con herejía abierta ni con blasfemias claras. Llega con una sonrisa y una frase que parece inofensiva. Parece inofensiva. Si funciona, está bien. Esa idea es tan simple y tan humana que se ha convertido en un filtro a través del cual muchos deciden cómo adorar. Ya no preguntamos si Dios lo ordenó, si la gente lo acepta. Eso es lo que preguntamos. Ya no nos preguntamos qué dice la Escritura, sino qué produce el resultado. ¿Va a producir resultados? Pero la palabra de Dios nunca ha medido la adoración por su eficacia, sino por su fidelidad. En el libro de Levítico, capítulo 10, encontramos un episodio impactante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre él incenso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los consumió. El problema no era su intención, era su desobediencia. Ellos quisieron mejorar el culto, hacerlo más impresionante, añadirle su toque personal. Pero Dios no se agrada de lo que el hombre inventa, sino de lo que Él ha ordenado. El pragmatismo en la adoración hace exactamente eso. Agrega fuego extraño al altar. Y aunque pueda parecer atractivo, no sube como perfume a Dios, sino como un humo de vanidad. Cuando la iglesia se deja guiar por el pragmatismo, cambia la pregunta central. Ya no es, ¿agradará esto a mi Dios? Sino, ¿gusta esto al público? ¿Le va a sentir bien? Y esa pequeña diferencia cambia todo. La adoración deja de ser teocéntrica, o sea, centrada en Dios, y se vuelve antropocéntrica, centrada solamente en el hombre. Dios deja de ser el sujeto y el hombre se convierte en el espectador, en el centro. Pero el culto no fue diseñado para impresionar a nadie. No existe para crear ambientes sensoriales, sino para elevar corazones redimidos. El problema no son las luces, ni los instrumentos, ni las canciones contemporáneas. El problema es cuando esas cosas se vuelven más importantes que el contenido. Cuando se busca emoción sin verdad, experiencia sin doctrina, efecto sin santidad.
En Éxodo 32, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro y dijo estas palabras: Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de tierra de Egipto. Luego se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Todo parecía una celebración religiosa, pero era un culto sin verdad. Era emoción sin revelación. Una adoración pragmática, sincera pero equivocada. Dios no acepta una adoración que Él no ha establecido. Por eso Jesús dijo esto: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Las formas pueden parecer piadosas, pero si no nacen de la verdad, son vanas. El pragmatismo hace que el éxito sea más importante que la obediencia. Hace que la popularidad parezca señal de la presencia divina. Pero Dios no mide la adoración por su impacto exterior, sino por su raíz interior. Un corazón obediente vale más que un concierto lleno. Una voz sincera agrada más al cielo que un coro perfectamente ensayado. Hermano, hermana, debemos guardarnos de esa mentalidad. No todo lo que emociona edifica, no todo lo que suena espiritual es santo. El pragmatismo destruye el propósito del culto. Que Dios sea el centro y no el hombre. La gloria a Dios y no al hombre. En la iglesia primitiva, los creyentes se reunían con sencillez, sin efectos, sin producción, sin apariencias. No tenían lo que nosotros tenemos, pero tenían lo que muchas veces nos falta: temor de Dios. Ellos no buscaban impactar a nadie, sino agradar al Padre. Y el resultado era gloria, porque cuando Dios es el centro, su presencia llena el lugar. Así que no se trata de que tan eficaz sea nuestra adoración, sino de que tan fiel sea a su palabra. La iglesia no fue llamada a ser efectiva, sino santa. No a seguir las modas, sino a seguir al Cordero, a seguir a Cristo, porque la verdadera eficacia del culto no está en los resultados humanos, sino en la gloria que sube al cielo. Aleluya. Punto número 3. Volver a la santidad de la adoración. La palabra volver siempre ha sido un llamado divino. Dios la ha usado una y otra vez para recordar a su pueblo que la vida de fe no consiste en inventarse caminos nuevos, sino en retornar al camino antiguo. Así que también en el ámbito de la adoración, la iglesia necesita volver a la santidad. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo escribió: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observa la palabra santo. No se trata solo de una actitud externa, sino de una consagración total. La adoración no es un momento en el día, es un estilo de vida ofrecido en sacrificio a Dios. Pablo no está hablando en un culto dominical, sino de una entrega diaria. El culto racional, que en griego es logicatraía, es una adoración consciente, basada en la verdad, sostenida por la gratitud. Dios no busca un pueblo que cante bonito, sino un pueblo que le cante con el corazón limpio. El Señor dijo en Levítico 11:44: Sed santos porque yo soy santo. Esa sigue siendo la norma del culto. Dios es el molde de la adoración, no el mundo. La santidad no se improvisa, se aprende la presencia de Dios. Cuando Isaías vio al Señor en el templo, su primera reacción no fue cantar, fue temblar. ¡Ay de mí, que soy yo hombre de labios inmundos! Y solo después de ser purificado pudo decir: Henos aquí, envíame a mí.
Esa es adoración verdadera, reconocer nuestra impureza, ser limpiados por su gracia y responder con una entrega total. Pero hoy muchas veces queremos el gozo de la adoración sin el peso de la santidad. Queremos sentir a Dios sin rendirnos a Dios. Y esa es una de las razones por las que el culto moderno se ha debilitado. Hemos cambiado el altar por el escenario, la reverencia por la eficiencia y la presencia por la popularidad. Volver a la santidad significa recuperar la conciencia de que estamos delante de un Dios santo. Significa que cada canción, cada palabra, cada gesto se hace pensando en Él, no en nosotros, no en lo que piensan. Significa que antes de preguntar ¿cómo se siente el público?, debemos preguntar ¿cómo se siente el Padre? En Hebreos 12:28 se nos dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, querido hermano y hermana, no como quieren los hombres, sino como Dios ha establecido en su palabra. Esta palabra, temor, no significa que tengamos miedo, sino asombro reverente. Es el corazón que tiembla de gratitud por estar delante de un Dios tan glorioso y maravilloso. La adoración santa no necesita acceso de luces, porque su luz viene del Espíritu. No necesita emoción exterior, porque su gozo viene de la verdad interior. Y no necesita aplausos, porque su objetivo es el trono, no el escenario. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a Dios en la santidad, la adoración recupera su poder. Los cantos vuelven a ser oraciones, las letras vuelven a ser doctrina y la música vuelve a ser ministerio. Volver a la santidad de la adoración significa también reconocer que el éxito del culto no se mide en emoción, sino en transformación. Si después de cantar nos vamos iguales, no hemos adorado, solo hemos cantado. La verdadera adoración nos cambia, nos corrige, nos purifica y nos hace más como Cristo. Y aquí está la promesa. Cuando el pueblo de Dios se humilla y adora en espíritu y en verdad, el cielo desciende. No por efecto, no por presencia, no por música, sino por gloria, porque Dios sigue habitando en medio de las alabanzas de su pueblo, como dice el Salmo 22:3. Así que, hermano y hermana, el llamado es claro. Volvamos a la santidad, volvamos al altar, volvamos a cantar, pero no por éxito, sino por la verdad. Que nuestras canciones no sean estrategias, sino sacrificios. Que nuestro sonido no busque atraer a personas como si estuviéramos pescando por medio de la alabanza, sino agradar a Dios. Y que nuestra adoración no sea un recurso, sino una respuesta al Dios que nos amó primero y nos cambió y nos dio la vida eterna. Que tu alabanza sea pura, que tu adoración sea santa y que tu vida entera se convierta en un himno de gratitud a nuestro Señor. Aleluya. Y esto ha sido todo, queridos hermanos y hermanas. Ha sido un verdadero placer. Ojalá que hayáis aguantado hasta aquí, ojalá. Y si no, pues nada, no pasa nada. Pero ojalá que sí. Os deseo que estéis más cerca de Dios, más fuertes en Cristo. Nos hace falta. Y si quieres dejar algún comentario, me quieres dejar alguna idea, o tienes en tu corazón alguna inquietud y quieres compartirla, o quieres que hagamos algún vídeo conforme a la palabra de Dios, con eso que a ti te sucede, cuenta con ello. Que Dios os bendiga mucho y hasta el siguiente vídeo.